Bien, vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a ver lo que son las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Este grupo de ecuaciones, bueno, va a partir de una representación diferente de las anteriores ecuaciones que teníamos su forma diferencial. En este caso vamos a identificar la ecuación lineal de primer orden. Estaría expresada como la derivada de la variable dependiente respecto a la variable independiente más una función p de x por la variable dependiente y todo igual a una función solamente de x, en este caso q de x. ¿Ya? Dicho otras palabras, tendría y' es la variable derivada, la variable sin derivar y bueno, la variable que es simplemente independiente, todo por funciones de x. ¿Ya? Eso sería lo que es una ecuación lineal de primer orden. De primer orden solo tenemos hasta la primera derivada y lineal porque todos sus términos respecto a la variable dependiente son lineales, ¿no? O sea, no están aplicados por ninguna función especial ni ninguna potencia, ¿ya? Un ejemplo de una ecuación lineal, por ejemplo, tenemos acá la derivada de y respecto de x, y aquí como función p de x voy a tener esa expresión 1 sobre x, la raíz de 1 sobre, la raíz de 1 menos x al cuadrado. Eso sería p de x y todo por y todo igual a q de x. En este caso q de x, vamos a expresar toda esta expresión e a la x sobre x por 1 más la raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, de esta forma vamos a encontrar o poder identificar cualquier ecuación lineal de primer orden. Para poder resolver una ecuación lineal de primer orden, existen varios métodos de solución, entre ellos el método de variación de parámetros, el método del factor integrante y el método de Bellman. Vamos a ver el método de variación de parámetros y bueno, de forma general en sí la ecuación diferencial de primer orden. Como definición, la ecuación diferencial lineal de primer orden es una transformación lineal mediante la cual transformamos las funciones sin derivar, en este caso la función original sin derivar, y la transformamos y tendríamos una respuesta igual el núcleo de la respuesta igual a 0, y esto igualando a una función q de x, que nos va a dar las ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, como tal, el proceso de resolver una ecuación diferencial lineal justamente es tendríamos nosotros el espacio acá transformado, que sería la ecuación diferencial, tendríamos que hallar el espacio original, en este caso las variables sin derivar, ¿ya? Y lo que podemos determinar es que este espacio estaría contemplado por generalmente dos soluciones principalmente. Una solución que se conoce la solución homogénea y otra que es la solución particular. Esta solución homogénea justamente, si nosotros hacemos una transformación, nos va a llevar a obtener la ecuación diferencial lineal homogénea, ¿no? Justamente que nos daría al derivar esta función, esta solución, llegaría a igualar y tendría igualado a 0, por eso obtenemos nuestra ecuación diferencial homogénea. La solución particular, como su nombre indica, es una solución que solamente es única y esta al transformarse va a convertirse en una función q de x igual nueva, que es justamente lo que llamamos la ecuación diferencial ordinaria lineal no homogénea, ¿no? Entonces tenemos la ecuación y esta es igual a q de x. Para ambos casos, entonces, si partimos de las ecuaciones lineales tanto no homogénea como homogénea, estas tendrían su propia solución, que tendría la solución homogénea y la solución particular. Y por el teorema de existencia y unicidad de soluciones, para una ecuación diferencial de primer orden existiría una solución, al menos una solución, y esta solución es única. Entonces, para que la solución sea única, lo que se hace es una
combinación de estas dos, una combinación lineal de estas dos soluciones, dándonos la solución única, en este caso, y. Aquí hay una parte importante que rescatar, llamamos ecuación diferencial lineal homogénea. Hay que diferenciar esta ecuación de la ecuación que hemos visto en capítulos anteriores, que era de funciones homogéneas, que mal llamada por simplicidad la llamábamos simplemente ecuación homogénea. Entonces hay que saber diferenciar estos dos tipos de ecuaciones, ¿no? Cuando hablamos de una ecuación lineal homogénea, se refiere a que este término, o sea, q de x es igual a 0, entonces nos daría esta ecuación. ¿Ya? Y en cambio, cuando hablamos de una ecuación, ya no decimos el término lineal homogénea, pero mejor especificar ecuación de funciones homogénea es aquella que tiene todos sus términos de forma homogénea, ¿no? O sea, el mismo grado en todos sus términos, ¿ya? Entonces, para la ecuación diferencial lineal, primero vamos a ver la solución de la ecuación lineal homogénea y luego vamos a ver la solución de la ecuación no homogénea. Y luego vamos a combinar las dos soluciones de esta forma. Bien, entonces continuamos, entonces con una definición general. El método de variación de parámetros, por lo tanto, me indica lo siguiente. Primero, vamos a hallar la solución de la ecuación lineal homogénea. Para ello, esta ecuación, al igualarse a 0, básicamente se convierte en una ecuación lineal de variables separables, ya que puedo separar aquí tranquilamente las variables y justamente voy a resolver de esa forma. Este y viene aquí a dividir, este diferencial de x viene a multiplicar, todo esto lo llevo al otro lado, va a ser menos p de x por diferencial de x, y luego integramos. Al integrar, tendría aquí logaritmo de y, como no conocemos por el momento p de x, dejamos como menos integral de p de x diferencial de x. Ya sea que, porque como esa es una integral no definida, entonces aparece una constante, o como habíamos hecho en otros ejercicios, al integrar esto, integramos también este lado, el integral del 0 sería una constante. Entonces, en el resultado me quedaría una constante también, y finalmente despejo y, voy a aplicar el exponencial, y al logaritmo de y, con el logaritmo se va a quedar y. Luego aquí quedaría e elevado a todo esto, sería e elevado a menos integral de p de x diferencial de x más e, pero puedo separar e a la menos integral de p de x diferencial de x por e a la c. Y e a la c lo puedo llamar como nuestro todavía una constante definida, la misma constante c. Entonces, esta sería la solución homogénea, por eso estoy llamando yo homogénea, que se resuelve a partir de la, bueno, que se obtiene a partir de resolver la ecuación homogénea. El método de variación de parámetros básicamente lo que indica es para hallar la solución particular, se hace variar de esta solución homogénea el parámetro constante. Entonces, en vez de que sea c simplemente como una constante arbitraria, lo vamos a tomar como si fuera una función de x, es decir, c de x. ¿Ya? Esa sería, y esto lo que consideramos nosotros la solución particular. Lo que obviamente no tendríamos es este parámetro c de x, y tendríamos que hallar. Para poder hallar esta solución particular, o sea, el término c de x y por ende la solución particular, lo que hacemos es esta ecuación o este resultado que hemos planteado, lo reemplazamos en nuestra ecuación diferencial no homogénea. Acá lo vamos a reemplazar. Entonces, reemplazando, tendríamos la derivada respecto de x. Entonces, voy a derivar esto, va a ser, esto es un producto, la derivada del primero, c' de x, por el segundo sin derivar, e a la menos integral de p de x diferencial de x, más el primero sin derivar, c de x, por la derivada del segundo. La derivada del segundo simplemente va a ser mismo exponencial, e a la menos integral de p de x diferencial de x, y por regla de la cadena derivamos el argumento. Derivando el argumento, la integral se va, y va a quedar simplemente menos p de x. Ya, esto sería la derivada, ¿no? Y'. Continuando a reemplazar más p de x por y, entonces voy a
más P de X por Y por este mismo resultado y todo igual a Q de X. Aquí podemos ver que este término con este término son los mismos, solo que cambia el signo. Este es menos y este sería más. Por lo tanto, se pueden directamente simplificar. Luego quedaría acá este e a la menos p de x diferencial de x puede ir al otro lado con el exponente simplemente cambiando de signo. Entonces sería e a la integral de p de x diferencial de x todo por q de x. Por último, ya con eso tendría c' de x. Lo que nosotros buscamos es c de x. Entonces voy a integrar este resultado anterior. C' va a ser c simplemente. Y ahora acá tendría la integral de e a la integral de p de x diferencial de x todo por q de x diferencial de x. La solución particular, bueno, va a ser simplemente ya, aquí obviamente tenemos que resolver esta integral, con esto tendríamos c de x, y esto reemplazamos en nuestra solución particular acá. Acomodando, eso sería, el c de x sería todo esto, integral de e a la integral de p de x diferencial de x por q de x diferencial de x, y tendríamos que multiplicar por e a la menos integral de p de x diferencial de x, ¿no? Y con eso ya tendríamos la solución particular. Finalmente, habíamos mencionado que la solución es única, entonces voy a agrupar estas dos soluciones, la solución homogénea y la solución particular. Entonces, esto más esto, y factorizando términos semejantes, este término es el mismo, puedo factorizar, me va a quedar esta relación. Tenemos que y es igual a e a la menos integral de p de x diferencial de x, y todo por c más la integral de e a la integral de p de x diferencial de x por q de x diferencial de x. Que esta, bueno, ya sería una fórmula deducida de la solución de una ecuación diferencial de primer orden. Para adelante, entonces, podríamos aplicar esto como una fórmula, ya directamente reemplazar, identificamos p de x y q de x y reemplazamos en esta fórmula, ya tendríamos la solución. Pero como siempre les recalco, mejor es saber cómo resolver. En este caso, el procedimiento ha sido primero hallar la solución homogénea, ¿no? Y después de hallar la solución homogénea, esta reemplazar en toda la ecuación para luego hallar la solución particular. Y finalmente tendría que sumar la parte imaginaria, perdón, aquí tendríamos que juntar la parte de la solución homogénea y la solución no homogénea, y dándonos finalmente el resultado final. Veamos un ejemplo. Estábamos con este ejemplo de acá para demostrar cuál es una ecuación diferencial lineal. Entonces vamos a trabajar con esta y vamos a tratar de resolver. Lo primero que hacemos para resolver esta ecuación, voy a hallar la ecuación lineal homogénea. Entonces hacemos que todo este lado que es libre esté igualado a 0. Entonces una vez que tenemos ya la ecuación, bueno, acá directamente voy a integrar. Voy a hacer uso de tablas. Si gustan pueden utilizar tal vez sustitución trigonométrica para resolver esto. Y acá yo lo resuelto utilizando directamente tablas. De diferencial de y sobre y, integral sería el logaritmo de y. Y la integral de esta expresión de 1 sobre x, todo por la raíz de 1 menos x al cuadrado, es igual a el logaritmo de 1 más la raíz de 1 menos x al cuadrado, todo sobre x. Eso sería la integral de esta expresión. Todo más
más una constante. Pero pueden, como esta constante todavía no está definida, puede ponerlo como logaritmo de la constante, de tal forma que pueda hacer algunas operaciones, y esto va a ser logaritmo de c por todo esto. Y como estos dos tienen logaritmos, simplemente igualamos argumentos. Entonces y va a ser igual a lo que está ahí dentro del logaritmo. Entonces va a ser igual a este resultado. Como se puede ver bien acá, el resultado depende de c, o sea, tenemos una constante que nos daría, digamos, las soluciones homogéneas, una familia grande de soluciones, y ahora nos faltaría hallar la solución particular. Para ello, utilizando el método de variación de parámetros, vamos a bueno, acá ya tenemos la solución homogénea en variación de parámetros. Vamos a cambiar la constante c por un parámetro variable que sería c de x, y todo esto vamos a introducir en la ecuación principal. Entonces vamos a reemplazar la primera derivada. Tendría que ser, esto es un producto de la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero derivando c de x por el segundo, la derivada del segundo. ¿Cuál sería la derivada del segundo término? Bueno, esto es una división, entonces voy a derivar de esa forma, ¿no? La derivada del numerador por el denominador, entonces sería x, la derivada aquí va a ser 0, la derivada de 1 menos x cuadrado elevado a la 1 medio va a ser 1 medio de este cociente elevado a la menos 1 medio. El 1 medio con el, bueno, a medida que vamos derivando voy a tener un valor en el numerador y voy a simplificar. Entonces vamos a avanzar. Acá tendríamos la derivada, ¿ya? Entonces repetimos acá. El primero, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el segundo sin derivar por la derivada de este término. Entonces esto va a ser todo esto por la derivada de x, que sería 1, esto queda acá, menos todo esto por la derivada de x, que sería 1. Y todo sobre ese término al cuadrado, x al cuadrado. ¿Ya? Luego más, sumábamos, nuestra ecuación es igual a este término, 1 sobre x, la raíz de x, 1 menos x al cuadrado, multiplicamos por y particular, en este caso por c de x, 1 más la raíz de 1 menos x cuadrado, y todo sobre x al cuadrado. Acá tenemos entonces y todo igualamos. Ahora estamos reemplazando en la ecuación homogénea, entonces aparecería el q de x acá, ¿no? Que sería ya el x sobre x, todo por 1 más la raíz de 1 menos x al cuadrado. Ya. Aquí, este término, bueno, haciendo algunas operaciones, vemos que es este mismo término, ¿ya? Podríamos saber verificar, tendría que ser idéntico ese término para que se simplifique. Acá tengo menos x cuadrado, voy a sacar mínimo común, esto va a quedar menos la raíz de 1 menos x cuadrado, este por este va a ser 1 menos x al cuadrado, elevado al cuadrado, se va a la raíz con el cuadrado, y quedaría prácticamente menos 1 más, acá al multiplicar por esto va a quedar 1
menos x al cuadrado. Y voy a mantener este signo. Acá, como podemos ver bien, tengo básicamente lo mismo. Este menos x cuadrado menos, ponemos más x cuadrado con este x cuadrado, se va. Y aquí me quedaría menos 1 más la raíz de 1 menos x cuadrado, todo sobre x cuadrado por la raíz de 1 menos x al cuadrado. Que para este caso sería idéntico a esto, pero este sería con signo opuesto, con signo menos. Por lo tanto, estos también se pueden simplificar. Finalmente voy a despejar c' de x, estos dos se han ido. Este va a venir acá a dividir y este viene a multiplicar. Al venir a multiplicar, x con x van a estar opuestos, se elimina. Y este igual al venir a dividir va a quedar 1 menos la raíz de 1 menos x al cuadrado, todo sobre 1 más la raíz de 1 menos x al cuadrado. Esto entonces ha venido acá va a venir ahora a dividir, ¿no? Entonces con este término se simplificaría y solo va a quedar e a la x. Como necesito ya c de x, voy a integrar. Integrando voy a tener c de x. Y aquí simplemente sería la integral de e a la x diferencial de x. Y nos quedaría acá el resultado, c de x es igual a e a la x. Por lo tanto, la solución particular es e a la x por 1 más la raíz de 1 menos x al cuadrado sobre x. Con lo cual obtendríamos la solución particular. Y lo último, solamente sumar la solución homogénea más la solución particular para tener la solución total o en cualquier instante de tiempo, ¿no? Entonces sumaríamos esta primera solución. Esto es por C. Y bueno, la solución particular, que también es por la misma expresión, ¿no? Por el mismo término, de lo cual podemos factorizar este término que vendría a ser 1 más la raíz de 1 menos x al cuadrado sobre x. Aquí creo que hay un errorcito, ¿no? Al copiar. Si esto es 1 más la raíz de 1 menos x al cuadrado, lo propio acá, esto es 1 más la raíz de 1 menos x al cuadrado, término común. Entonces, este no es menos, esto sería más, ¿ya? Y todo por c más e a la x. Con esto obtendría la solución de la ecuación lineal de primer orden. Tal vez alguna consulta, una duda, consulta. Bien. El método de solución de una ecuación lineal, como puedo ver, es bastante sencillo. Este método es bien importante que lo sepan manejar, ya que también lo vamos a utilizar para para resolver ecuaciones de grados de orden superior, ya igual lineales, pero de orden superior.
Solo que obviamente se va a extender, ya no solo vamos a tener un solo parámetro, sino tendría dos o más parámetros variables, y por ende al final, pero voy a tener que resolver un sistema de ecuaciones, pero en esencia la forma de solución es la misma, ¿no? Primero se halla la solución homogénea, luego se cambia la solución particular variando el parámetro de la solución homogénea y se reemplaza en la ecuación diferencial. Y a partir de ello, como va a ser de mayor orden, seguramente voy a tener más parámetros, voy a formular un sistema de ecuaciones donde voy a poder obtener igual estas constantes y por ende la misma solución, ¿ya? Entonces este método es el más útil, el más utilizado. Tal vez por la simplicidad vamos a ver otros dos métodos, pero este sería, digamos, el más general. Bien, el método del factor integrante nos indica, bueno, tratar de volver la ecuación exacta, pero no vamos a volver completamente exacta la ecuación, simplemente voy a tratar de buscar que este lado de la ecuación tenga un diferencial exacto, ¿ya? Entonces el factor integrante no va a volver toda la ecuación exacta, pero sí este lado de la ecuación. Entonces nosotros si multiplicamos un factor u de x, en este caso, a la ecuación va a quedar de esta forma: u de x por derivada de y respecto de x, más u de x por p de x por y, más u de x por q de x. Vamos a llamar esto la ecuación alfa. Como este es un factor de integración, hace que esto debería volver la ecuación, o por lo menos este lado de la ecuación, en un diferencial exacto. ¿Qué implicaría que sea un diferencial exacto? Que justamente si nosotros derivamos este factor integrante por el producto del factor integrante por y, me va a dar la derivada, digamos, de y respecto de x por u de x más u' de x, derivando esto por y, ¿ya? Me tendría que dar esa expresión. Si nosotros comparamos esta expresión, ¿no?, con el lado izquierdo de la anterior ecuación, justamente tenemos u de x por derivada de y respecto de x, ¿ya? Es igual. Y acá tenemos y, también es igual. Y tenemos que u' de x, bueno, debería ser igual a u de x por p de x, ¿ya? Entonces vamos a forzar, porque como hemos dicho que es un factor de integración, por lo menos de este lado, vamos a asumir de que esto tendría que ser igual a esa expresión. Entonces u' de x va a ser igual a u de x por p de x. ¿Sí? Y es una nueva ecuación, la resolvemos. U' de x sería diferencial de u de x sobre respecto de x. Entonces, diferencial de x viene aquí a multiplicar, este mu de x viene acá a dividir. Estoy separando las variables y puedo integrar. Integrando, aquí tendríamos logaritmo de u de x va a ser igual a la integral de p de x diferencial de x. Despejando u de x, aplicando antilogaritmo o el exponencial, el logaritmo se va y me va a quedar u de x, pero aquí el exponencial aplicaría a la integral de p de x diferencial de x. Entonces, esto sería el resultado para u de x. Depende de la función p de x. Entonces,
Hacia adelante ya tendríamos definido cómo debería ser el factor de integración general para una ecuación lineal. Siempre va a ser de esta forma: e elevado a la integral de p de x, diferencial de x. Acá esto es importante, no consideramos una constante, ya que estamos asumiendo que esta es una solución particular, es una función particular. Siempre que tengamos solamente funciones particulares, no generales, podemos obviar el hallar la constante, ¿ya? En el caso que tengamos soluciones generales, no tenemos que olvidarnos de tomar en cuenta la constante en la solución. Entonces, con eso tendría el factor de integración. Ahora, obviamente sabemos que esto va a cumplirse, porque acabamos de deducir. Entonces, la primera ecuación diferencial, ¿ya? La podríamos expresar, esta ecuación alfa, ya la que estaba multiplicada por el factor integrante, la podríamos expresar ya haciendo que cumpla este requisito, que u' de x sea igual a u de x por p de x, ¿no? Entonces, podría expresar la ecuación alfa de la siguiente forma, como el diferencial respecto de x de u de x por y, ¿ya? Y todo igual a u de x por q de x, ¿no? Sabemos que esto va a ser igual, ya que este u de x corresponde como factor de integración. De acá simplemente voy a despejar, lo que queremos hallar es y, entonces voy a despejar. Para ello voy a resolver esta ecuación y lo voy a volver como una ecuación de variables separables. El diferencial de x viene acá a multiplicar, ¿ya? Y voy a integrar. La integral del diferencial se va a eliminar y simplemente va a quedar u de x por y. Y a este lado va a quedar u de x por q de x, diferencial de x integral, ¿ya? Como estoy integrando, y esta es una solución ya general, no olvidarnos, debería haber una constante. Entonces, más una constante. Y finalmente, este u de x de acá que estaba multiplicando a y, lo puedo traer aquí a dividir a todo el resultado anterior. Con lo cual tendría ya la solución de una ecuación diferencial. Solo me falta aquí reemplazar el factor de integración. Si lo reemplazamos, el factor de integración acá es e a la integral p de x diferencial de x. Como está en el denominador, lo puedo expresar como e a la menos integral de p de x diferencial de x. Todo por, aquí tengo la constante, lo voy a ordenar de esta forma, más la integral de, lo propio acá, u de x va a ser e a la integral de p de x diferencial de x, todo por q de x diferencial de x. Y como pueden ver bien acá, obtenemos la misma solución que hemos obtenido utilizando el método de variación de parámetros. Es la misma ecuación. Entonces, simplemente he utilizado otra metodología para llegar a esta solución. Este método de factor integrante, entonces podríamos saltar algunos pasos. Ya podríamos asumir directamente hallar este factor de integración que es general. Entonces, calcular esta forma y simplemente expresar nuestra ecuación de esta manera. Y a partir de esto, entonces resolvemos por el método del factor de integración. Bien, vamos a ver aquí algún ejemplo, ya, utilizando este método. Tengo la siguiente ecuación. Y' es igual a y sobre 2 veces y logaritmo de y más y menos x. Primero que nada tenemos que verificar si es una ecuación lineal la forma. Si analizamos desde esta manera, desde el punto de vista, esto es diferencial de y respecto de x. Tenemos y', tenemos y, pero miren, acá y está mezclada, o sea, está implícita. Entonces ya no sería una ecuación lineal. Para que sea una ecuación lineal debería ser y' más un p de x por y. O sea, no tendría que estar mezclada acá y. Entonces, aquí no sería una ecuación lineal. Pero puedo hacer un artificio, en este caso. Voy a multiplicar por diferencial de x y dividir sobre diferencial de y.
lo que esto me estaría garantizando es voltear o cambiar la variable dependiente por la variable independiente, ¿ya? Entonces aquí la variable dependiente era y la variable independiente era x. Al hacer esto vamos a cambiar que la variable dependiente sea ahora x y la independiente sea y. Acá entonces esto va a quedar, al multiplicar por esto va a quedar 1. Directamente esto lo he mandado a multiplicar acá y este viene a dividir, entonces va a quedar 2y, logaritmo de y, más y menos x, todo sobre y. Y aquí, como quedaría 1 por todo esto, va a quedar diferencial de x respecto de y. Voy a ordenar ahora esta expresión, entonces esto de aquí lo dejo acá. A este lado voy a traer este x, pero está sobre y, entonces voy a llevar a este lado, va a venir como más x sobre y, ¿ya? Más lo voy a separar acá, ese es 1 sobre y, todo por x. Y voy a dejar en este lado todo demás, 2y logaritmo de y, más y sobre y. Con esta y se puede simplificar esto, va a quedar entonces simplemente 2 logaritmo de y este va a quedar 1. Ahora bien, aquí ya podemos ver que esta ecuación nuevamente, ahora sí se convierte en una ecuación lineal, ya que tengo aquí una variable derivada, la variable sin derivar y solamente la otra variable término independiente. Pero en este caso, como mencionábamos, hemos cambiado. La variable dependiente ahora es x y la independiente sería y. Por lo tanto, para poder aplicar nuestro ejercicio hacia adelante, puedo utilizar esta misma expresión, pero en vez de utilizar este ya no va a ser un p de x, ¿no? Porque ya sería, hemos dicho que la variable independiente es y para este caso, entonces va a ser un p de y esto es también lo lógico, va a ser un p de y, un q de y, perdón. Entonces, lo que hacemos ahora por el método de factor integrante, voy a resolver el factor integrante, ya, es u es igual a e a la integral de p de x diferencial de x. Para nuestro caso, hemos dicho ahora sería p de y diferencial de y. Simplemente va a cambiar eso. Resolvemos e a la integral p de y, identificamos, es igual a 1 sobre y, todo por el diferencial de y. La integral de 1 sobre y va a ser logaritmo de y. El logaritmo con exponencial se va a quedar el resultado igual a y. Bien, luego volvemos, sabemos que puedo expresar la ecuación original como la derivada respecto de x del factor de integración por y, todo igual al factor de integración por q de, en este caso, por q de y. ¿Ya? Entonces simplemente lo voy a reordenar, esto sería de esta forma, ¿ya? Y la variable dependiente sigue siendo x, ¿no? Entonces, ¿qué más faltaría? Voy a reemplazar aquí ya directamente el factor integrante que era y lo propio y voy a resolver. Este diferencial de y lo traigo a este lado y voy a integrar. Al integrar, este diferencial se va a quedar y por x, aquí quedaría la integral de y por 2 logaritmo de y más 1, todo por diferencial de y. Y como estoy integrando, aparecería una constante. Ya esta es una solución general. Por último, este y viene acá a dividir, va a quedar 1 sobre y. Aquí voy a aprovechar ya de integrar. Aquí integramos esta parte, bueno, lo hice se puede hacer por partes. Yo lo hice utilizando más o menos el criterio de el producto, la derivada del producto, en este caso. Pues cuando tengo un producto, acá esos dos términos, su derivada sería la derivada del primero, 2y, por el segundo sin derivar, logaritmo de y, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. La derivada del segundo, logaritmo de y, va a ser 1 sobre y. Por este y cuadrado va a quedar y. Efectivamente me queda este resultado, ¿no? Entonces, lo he hecho de esa forma. Ustedes pueden ver otro método de resolución de esta integral, ¿ya? Acá ya tendría resuelto entonces la integral. Mantenemos aquí la constante y finalmente el resultado ya voy a multiplicar por el término 1 sobre y.
Me va a quedar acá y por el logaritmo de y y la constante más la constante sobre y. Y esta sería la solución de esta ecuación diferencial lineal por el método del factor integrante. Y además, un tema importante, ¿no? Lo que hemos hecho acá. Hemos cambiado la variable dependiente por la variable independiente haciendo esto. Hemos volteado, ¿no?, los diferenciales para que se vuelva una ecuación lineal. Este artificio se puede utilizar no solamente para esta ecuación lineal, va a servir también para Bernoulli y algunas otras ecuaciones. Y en muchos casos es también interesante analizar desde el punto de vista, es más fácil de trabajar de esta forma, por la particularidad, digamos, del problema, ¿ya? No acostumbrarnos solamente a manejar como y como la variable dependiente y x la variable independiente. Se puede hacer de esta forma en algunos casos. ¿Alguna duda o consulta? Ingeniero, una consulta. El P de Y y el Q de Y, ¿no tienen que cumplir alguna condición o pueden ser cualquier tipo de expresión? Ah, ya, buena pregunta. Cualquier tipo de expresión. Esa es una ventaja, ¿no? Cualquier tipo de expresión. Obviamente, como han podido ver bien, o sea, si el P de Y es algo medio complicado y no el integral, aquí podría truncarse nuestro ejercicio, ¿no? Directamente, porque no podría hallar el factor de integración. Lo ideal que este P de Y y Q de Y obviamente tengan integral, ¿no? Por lo menos este integral, ¿ya? Eh, en esencia, no debe haber ninguna restricción para los valores de P. ¿Ya? Por lo menos si son parte de, si hay una solución conocida de una ecuación diferencial, entonces el P de Y y Q de Y van a coincidir para que haya aquí una integral. Si no hubiera la integral acá, obviamente se truncaría, ¿no?, el procedimiento, porque para empezar aquí no podría ya ni factor de integración, menos la segunda parte, que hay que multiplicar el factor de integración por esto y luego integrar. Tampoco tendrías integral, por ejemplo, todo quedaría en integral. Pero como en D quedaría así como una fórmula integral de una integral, así quedaría, ¿no?, la expresión, ya sería el resultado. Seguramente si no tiene una integral directa, tal vez se va a poder hallar la integral por otro método o por series, y lo propio esto por series, y obtendríamos la solución. Ya, sí se podría encontrar, ¿no? Obviamente, podríamos llegar a decir, si queremos, generalmente, a veces nos acostumbramos a tener resultados más exactos, o se están elaborados las prácticas y otros para resultados exactos. Entonces, si aquí no hay integral, podríamos decir que tal vez hay un error de transcripción o esté mal planteado, ¿ya? Pero esa sería una posibilidad. Pero en el último de los casos se lo deja de esta forma, ¿no? Como una fórmula, y esa sería la solución. Gracias, ingeniero. ¿Qué? Bien. Y habíamos visto un tercer método, ¿no? También para resolver una ecuación diferencial lineal, en este caso el método de Bellman. Ya, igual más adelante lo vamos a ver como método de reducción de orden. Ya, el método de Bellman indica lo siguiente: a partir de la ecuación diferencial lineal, asumimos una solución del tipo u por b, donde u y b son funciones de x, ya son dos funciones inicialmente desconocidas. ¿Ya? Esa va a ser nuestra solución. A partir de ello, Bellman lo que ha hecho ha sido entonces, con estas dos soluciones, mínimamente debería necesitar una de estas soluciones. Entonces vamos a hacer que una de ellas sea una solución. Entonces, lo que decimos, vamos a decir que U sea una solución particular de la ecuación homogénea, o sea, de esta ecuación. Al ser una solución particular, ¿qué quiere decir? O sea, que si yo reemplazo U en esta ecuación, verificaría esta igualdad, es decir, ¿no?, derivada de U respecto de X más P de X por U tendría que ser igual a 0.
Entonces, en este caso estamos forzando de que U sea la primera, una solución, o sea, ya muy similar a lo del factor de integración. En este caso, resolvemos y hallaríamos U, y tendría que ser igual a, como ecuación de variables separables, este diferencial de x viene aquí a multiplicar, u viene a dividir. La integral del diferencial de u sobre u va a quedar logaritmo de u, y aquí quedaría la integral de p de x, diferencial de x, y aquí a este lado una constante. Esto lo llevamos a otro lado, va a venir con menos integral de p de x, diferencial de x, y al despejar el u, voy a aplicar antilogaritmo o exponencial, se va el logaritmo y va a quedar u igual a e a la menos integral de p de x diferencial de x. Como en esta parte u y b todavía son parte de soluciones, u lo estoy tomando como una solución particular solamente de la solución de la ecuación homogénea, no necesito tomar en cuenta la constante. Con eso ya tendría, digamos, una primera solución, o sea, estoy forzando que U sea esta primera solución. Lo que me faltaría es hallar la segunda solución, B. Y para hallar B voy a hacer lo siguiente, entonces voy a reemplazar mi solución es y igual a U por B. Si derivamos esto, tendría y', como estas son dos funciones de X, como lo derivo como un producto, la derivada del primero, U' por el segundo sin derivar, B, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, b'. Reemplazando esto en nuestra ecuación original, esto va a quedar u' por b más u por b' más p de x por u por b igual a q de x. Y acá voy a agrupar y voy a poner los términos que tienen u. O sea, voy a estos términos de acá. Entonces voy a tener u' más p de x por u. Estoy agrupando este con este. Y justamente los dos tienen b. Factorizando me va a quedar b fuera. Sabemos que esto, y esto hemos hecho, vamos a hacer cumplir esta condición. Entonces esto tiene que ser 0. Entonces esto lo voy a tomar acá, igual sería 0. Y solo quedaría este u por b' y todo igual a q de x. Ya, entonces, como se va todo esto, vean bien que se elimina también la variable b. Quedaría esta ecuación. Y esta ecuación, simplemente ahora voy a primero dividir entre u. Ya, tendría b' igual a q de x sobre u. Y luego voy a hallar b. Y para hallar b tendría que integrar, ¿no? Integrando, voy a integrar. Este b ya está tomando en cuenta la solución de u. Estamos desde esta ecuación, donde estoy tomando en cuenta u y b. Por lo tanto, es una solución general. Al ser una solución general, entonces al integrar, también tengo que tomar en cuenta una constante, la constante de integración. Entonces aquí tendríamos la integral de q de x sobre u por el diferencial de x más una constante. Con lo cual ya tendría la solución b. Entonces ya tengo u y ya tengo b. Mi solución tendría que ser igual, como indicábamos acá, es igual a u por b. Voy a multiplicar, u es todo esto, por b, que sería esto. C más la integral q de x. Y este u es esto. Como ese es negativo, lo puedo poner aquí como positivo. Entonces va a quedar e a la integral de p de x diferencial de x. Y también volvemos a tener el mismo resultado que los anteriores dos métodos, ¿no? Por lo que tanto, los tres métodos son válidos para resolver una ecuación diferencial lineal. Veamos un ejemplo para resolver una ecuación lineal por el método de Bellman. Tengo la ecuación diferencial, es 2xy más x cuadrado más x cuarta, todo dividido por el diferencial de x, todo menos 1 más x cuadrado por el diferencial de y igual a 0. Vamos a hacer algo como el anterior ejercicio, tratar de ver respecto de qué variable es mejor poner la ecuación como lineal. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a tratar de poner de la forma tradicional sobre respecto de y voy a hacer la ecuación lineal. Entonces voy a dividir esto entre diferencial de x. Y adicionalmente voy a eliminar ese término, entonces también voy a dividir entre 1 más x al cuadrado. Y para que esto sea positivo, entre menos. ¿Ya? Con esto de aquí va a quedar derivada de y respecto de x positivo.
Este diferencial de x con este se va a ir. Esto va a cambiar de signo, menos, y va a quedar... voy a separar aquí el término que esto sería, habría un término de y, este y lo voy a separar y va a quedar 2x ya negativo todo sobre 1 más x al cuadrado. Y quedaría luego esta parte igual, esto x al cuadrado más x cuarta sobre 1 más x al cuadrado, todo negativo. Si factorizo x cuadrado, me iba a quedar 1 más x cuadrado, que se simplificaría con este término. Y ese menos x al cuadrado paso al otro lado, va a venir con más x cuadrado. Entonces, esta división hace que mi ecuación se simplifique y se exprese como una ecuación lineal de primer orden, donde y sería la variable dependiente y x la variable independiente. Vamos a aplicar entonces ahora ya reconociendo que es una ecuación lineal, el método de Bellman. La solución hemos dicho que es y igual a u por b, y' sería u' por b más u por b'. Reemplazando acá sería u' b más u b' menos, en este caso, la expresión 2x sobre 1 más x al cuadrado, todo por u por b más x al cuadrado. Si agrupamos, hemos dicho los términos que tienen u', y acá menos 2x sobre 1 más x al cuadrado por u, factorizando b. Sabemos que esto lo vamos a hacer 0, ya automáticamente. Ya, y al hacer 0, entonces voy a hallar, para si esto es 0, nuevamente voy a hacer aquí sin necesidad de aplicar esta formulita. Bueno, podemos aplicar directamente, pero voy a hacer que esto sea 0. Digamos, voy a forzar haciendo esto. U' menos 2x sobre 1 más x al cuadrado u tiene que ser igual a 0. Entonces, por variables separables, este u viene acá a dividir. Esto es diferencial de u respecto de x. El diferencial de x viene a multiplicar. Lo llevo al otro lado, va a ser positivo y quedaría esto. Integrando, la integral del primer término va a quedar logaritmo de u, la integral del segundo término va a ser logaritmo de lo de abajo, es decir, de 1 más x al cuadrado, porque arriba tendría su derivada, 2x. Despejando u, va a ser, se van los logaritmos, va a quedar u igual a 1 más x al cuadrado. O sea, ya tengo u. Y solo faltaría acá en esta ecuación, esto se ha eliminado, quedaría u por b' igual a x. De aquí b' va a ser igual a x al cuadrado sobre u. Y u es igual a 1 más x al cuadrado, entonces quedaría esto. Como quiero hallar b', voy a integrar. Y al integrar va a aparecer esta constante. Para integrar esto, ¿qué tengo que hacer? Como este es de grado igual, mayor o igual que el del denominador, entonces puedo dividir una vez. Voy a dividir esto entre esto. Va a quedar a 1 y me va a quedar menos 1 sobre 1 más x al cuadrado. Todo más una constante. Entonces aquí voy a aprovechar ahora sí recién de resolver. La integral de 1 va a ser x. La integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado es arcotangente de x. Mantenemos el signo. Todo más una constante. Entonces ya con eso tendría la solución para b. Finalmente vamos a la solución por Bellman. Es u por b. U es esto y b sería todo esto. Entonces u, 1 más x al cuadrado por b. Ordenando bien, entonces c más x menos arcotangente de x. Y esta sería la solución de esta ecuación diferencial lineal por el método de Bellman. Y bueno, no sé si hay dudas, consultas. Tal vez la pregunta para ustedes, ¿qué método les parece a ustedes más conveniente? ¿Variación de parámetros, factor integrante o Bellman? ¿Cuál les parece más fácil de utilizar? Una pregunta, utilizando cualquier método, igual se llega a la misma integral, ¿verdad? Perdón, no escuché muy bien. No sé si me puedes repetir. Utilizando cualquier método igual, llegamos a la misma integral, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como se ha podido ver en la demostración, toditas me llevan a la misma fórmula. Los tres métodos me llevan a la misma fórmula.
esta fórmula, ¿ya? Entonces, ningún problema. Obviamente, pero habría que ver cuál le parece a usted más fácil de manejar, cuál se acuerda mejor, ¿no? Entonces, para el examen yo no tengo ninguna preferencia bueno, no voy a restringirme a calificar solamente un método, sino por cualquiera de los métodos es válido. E inclusive la aplicación de la fórmula, o sea, directamente sin deducción, directamente aplicar la fórmula. Lo que sí, digamos, es, como estamos en etapa de aprendizaje, tratemos de, yo les había pedido no aplicar directamente fórmulas, salvo que, digamos, el ejercicio sea muy largo, por ejemplo, en el caso de una ecuación de Riccati, tenemos que hacer algunos cambios, buscar una solución particular, luego reducir y llevamos a una ecuación lineal. Y si nuevamente la ecuación lineal también vamos a volver a deducir y todo, el problema es muy largo. Entonces, tal vez ahí, ya una vez hecho el proceso de Riccati, podríamos aplicar la fórmula, esta fórmula. ¿Ya? De todas formas, si aplicaran así, es válido para mí, pero tratemos de que por etapa de aprendizaje no aplicar directamente fórmulas, sino el procedimiento como tal. Y ahí la pregunta, ¿no? Todavía no me han respondido. ¿Cuál para ustedes es el mejor método o les parece más práctico? De Bellman, Inge. ¿De Bellman? Sí, es más entendible. Sí, Inge. Si no es más práctico, diríamos. Además, este método igual de Bellman lo van a volver a repetir en orden superior. Se conoce como el método de reducción de orden. Si aquí vemos un poquito bien, al hacer esto, estoy eliminando la variable b, y esta se vuelve una ecuación b', simplemente integrando ya está resuelta, ¿no? La solución, o sea, hemos bajado el orden de la ecuación. Cuando tengamos ecuaciones de segundo orden, tercer orden, igual voy a proceder con este mismo cambio y voy a eliminar una primera parte. Entonces voy a eliminar la variable b, diríamos, y por ende podría cambiar, reducir el orden haciendo que b' sea igual a z, digamos, la b segunda va a ser igual a z', y así sucesivamente, entonces reduciríamos el orden. Y podríamos reducir las veces que podamos encontrar, siempre y cuando encontremos estas soluciones particulares de la ecuación homogénea. Entonces, para una ecuación lineal es directa, para una ecuación de segundo orden o tercer orden hay que tantear la solución homogénea, pero también entonces es un método muy válido para adelante, ¿ya? Cualquiera de los métodos, por favor, para su aplicación. Y bien, vamos a continuar. Justamente decíamos la clase de hoy, vamos a hacer lo que son ecuaciones diferenciales lineales y también vamos a ver la ecuación diferencial de Bernoulli. ¿Ya? Esta ecuación diferencial de Bernoulli tiene la siguiente forma, es muy similar a una ecuación lineal. Tenemos la derivada de y respecto de x más p de x por y igual a q de x, con la diferencia que aquí q de x estaría multiplicado por un término y elevado a la n, donde obviamente este n es diferente de 0 y es diferente de 1, ya que si fuera 0 sería una ecuación de variables separables, porque ya si fuera igual a 1 se podía agrupar p de x con q de x y lo propio sería igual a una ecuación de variables separables, ¿ya? Por lo tanto, si n es diferente de 0 y de 1, entonces esto sería una ecuación diferencial de Bernoulli. Obviamente lo ideal también para esto, tratar de que n, puede ser cualquier valor, pero mejor si es dentro de los valores racionales, ¿no? Para que haya una solución, ¿ya? Ahora bien, para resolver una ecuación de Bernoulli, entonces esta ecuación no es lineal. Por este término de acá, y a la n, aquí esto es lineal, este término no es lineal, ¿no? Porque n puede tener un grado mayor o incluso fracciones o hasta negativo. Y esto hace que ya la ecuación no sea
lineal. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a convertir esta ecuación no lineal en una ecuación lineal. Y en este caso lo que hacemos es lo siguiente. Voy a dividir primero entre y a la n para que aquí quede libre. Me va a quedar acá y a la menos n, a dividir. Aquí va a quedar p de x por y elevado a la 1 menos n, ¿no? Como esto venía a dividir, ¿cierto? Y quedaría igual a q de x. Y bueno, ahora hacemos el cambio de variable, el siguiente, z igual a lo que tiene esta expresión, es decir, y elevado a la 1 menos n, a lo que ha quedado acá. Con este cambio de variable, entonces tendríamos la derivada de z respecto de x, esto va a ser este 1 menos n baja aquí a multiplicar, y elevado a la 1 menos n menos 1, simplemente va a quedar y a la menos n. Y como hemos derivado y, derivada de y respecto de x. Con este cambio, entonces lo reemplazamos en la ecuación original. Este y a la menos n por diferencial de y respecto de x sería igual a diferencial de z respecto de x todo sobre 1 menos n, ¿no? Entonces lo cambio acá. P de x, esto es igual a z y todo igual a q de x. Para que quede bien ordenado voy a multiplicar por 1 menos n y quedaría derivada de z respecto de x, aquí quedaría 1 menos n por p de x por z igual a 1 menos n q de x. Y en este caso ahora la ecuación ya es nuevamente lineal de primer orden, porque tendría la derivada, la variable sin derivar, p, o sea, z, y aquí no estaría solamente el término independiente. Esto de acá, el p de x, bueno, está modificado, pero simplemente por un término constante. Por lo tanto, sigue siendo una función p de x. Lo propio acá, q de x está multiplicado por una constante, sigue siendo una función q de x, ¿no? O sea, entonces, efectivamente es una ecuación lineal de primer orden. Como la ecuación es ecuación lineal de primer orden, puedo resolver por cualquiera de los métodos que hemos visto, ya sea por variación de parámetro, factor integrante o Bell. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenía este ejemplo. Esta ecuación la hemos visto por otro método, la hemos visto como una ecuación de isobárica, ¿no? Lo hemos resuelto por el método de ecuaciones isobáricas. ¿Ya? Pero vamos a ver que también esta misma ecuación es una ecuación de Bernoulli y la vamos a resolver por ese método. ¿Ya? Entonces, ¿cómo identificamos que sea qué tipo de ecuación es esta? Entonces, lo primero, tendríamos que tratar de despejar, tener y' o x'. Entonces, aquí voy a hacer lo siguiente. Si yo voy a liberar y', tendré que dividir sobre esto. Y como esto es un poquito, es un término que está, no son productos, hay sumas y restas, muy difícil luego que podamos despejar. Y por lo tanto, no se va a aparecer en una ecuación. Entonces voy a hacer lo que hemos hecho hace un momento. Voy a cambiar el diferencial, o sea, la variable dependiente por la independiente. Entonces voy a multiplicar por derivada de x respecto de y. Así se simplifica, ese también. Y aquí quedaría 2xy cubo derivada de x respecto de y. Y todo igual a 0. Divido, para que esté libre este término, entre 2xy al cubo. Y lo ordenamos. Le va a quedar derivada de x respecto de y. Aquí al dividir sobre 2xy cubo, el 2y cubo con este y cuadrado va a quedar 2y. X cuadrado sobre x va a quedar simplemente x. Y luego este menos 1 lo llevo al otro lado, va a quedar 1 sobre lo propio, este 2x y cubo. Ya, para ordenar bien, el x de acá lo voy a subir aquí al denominador como x a la menos 1. Y como podemos ver bien, justamente es una ecuación de Bernoulli, porque tengo la derivada de x sin derivar, y aquí tengo la otra función, y hay un x elevado a una potencia diferente de 0, diferente de 1. En este caso está elevado a la menos 1. Por lo tanto, es una ecuación de Bernoulli. Lo propio, ¿no? Acá
bueno, esto en vez de ser ahora un término P de X, es un término P de Y, y esto igual Q de X, en vez de Q de X es un Q de Y. Pero sigue siendo una ecuación de Bernoulli. ¿Cómo resolvemos? Voy a dividir, en este caso, sobre este término, sobre x a la menos 1, o en este caso, mejor voy a multiplicar por x para que este se simplifique. Aquí tendríamos x, diferencial de x respecto de y, esto va a quedar 1 sobre 2y, x al cuadrado, aquí se va, y esto va a quedar 1 sobre 2y al cubo. Entonces, el cambio de variable, hemos indicado que siempre va a ser igual a este término que queda acá. Entonces, en este caso, z va a ser igual a x al cuadrado. La derivada de z respecto de y sería 2 veces x por la derivada de x respecto de y. Si reemplazamos este cambio en la ecuación, derivada de x respecto de y por x sería igual a derivada de z respecto de y sobre 2. Más 1 sobre 2y, y en vez de x cuadrado pongo z, igual a 1 sobre 2y cuadrado. Multiplicamos por 2, esto va a ser derivada de y respecto derivada de z respecto de y, más 1 sobre y por z, igual a 1 sobre y al cubo, que en este caso es una ecuación lineal de primer orden. Voy a resolver, para este caso resuelto por el método de factor integrante. Voy a hallar el factor integrante de u de y sería igual a e a la integral de p de y diferencial de y. En este caso, mi p de y que quedaría de la ecuación quedaría 1 sobre y. Sería e a la integral de 1 sobre y respecto de y. Esto va a quedar logaritmo de y, logaritmo con exponencial se va y se va a quedar y. Hemos dicho que podemos escribir la misma ecuación de la siguiente forma, como el diferencial respecto, aquí un pequeño errorcito, simplemente de forma, estamos trabajando con la variable z y y, entonces esto sería la derivada respecto de y, de u de y por z. ¿Ya? Y todo igual a u de y por q de z. Reemplazando u de y, va a quedar acá y por z, aquí y por 1 sobre y al cuadrado. Integramos, desaparece este diferencial, aquí integraríamos, va a quedar este y con este y cubo, va a quedar 1 sobre y al cuadrado, vamos a integrar, más una constante de la constante de la integración. Y finalmente despejamos z, este y viene acá a dividir. Antes voy a hacer la integral de 1 sobre y al cuadrado sería menos 1 sobre y. Con este y que viene a multiplicar va a quedar menos 1 sobre y al cuadrado, y este y también viene a dividir a c, quedaría más c sobre y. Con esto ya tenemos entonces nuestro resultado con respecto a z. Pero no olvidarse que tenemos que volver a la variable original, ya que inicialmente z dije que es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, volvemos acá, en vez de z pongo x al cuadrado, y con eso ya tendría la solución. Podríamos ordenar un poquito para ver si efectivamente es igual que la solución que hemos obtenido por ecuaciones isobáricas. Entonces esto voy a sacar mínimo común, y esto viene a multiplicar, esto va a venir x cuadrado, y cuadrado, aquí menos 1, este y cuadrado entre y va a ser y, cy, y ya como los dos tendrían el mismo denominador, simplificamos, este menos 1, este lado lo paso, va a venir con más 1, quedaría x cuadrado, y cuadrado más 1 igual a c por y. Y ese sería el resultado. Si vemos aquí el ejercicio de la ecuación isobárica, llegó al mismo resultado, ¿no? La misma ecuación, y tendría el mismo resultado. Lo que también me demuestra de que puedo resolver ecuaciones diferenciales no solamente por un método, sino por varios métodos. Algunas ecuaciones al menos se pueden resolver por diferentes métodos, hasta 4 métodos en algunos casos, ¿ya? Y hay otras ecuaciones que obviamente solamente va a ser posible por un método,
Y incluso algunas de la misma forma que las integrales, posiblemente va a ser muy difícil encontrar alguna solución, ¿ya? O directamente la solución sería mediante series de potencia, ¿ya? Entonces, esto sería la ecuación de Bernoulli, que cambia a lineal y luego fácilmente la podemos resolver. ¿Alguna duda, consulta también acá? No dije ninguna. Perfecto. Les voy a compartir un ejercicio más de Bernoulli.
Bien, es una propuesta del anterior semestre, una pregunta de examen. En este caso nos piden resolver la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es la siguiente: tenemos una función de y desconocida, una función de y al cuadrado, todo por el diferencial de x respecto de y, menos 2f de y por f' de y por x menos f' de y por x al cuadrado. Primero identificamos si efectivamente es una ecuación de Bernoulli, ¿ya? Si yo divido entre f cuadrado de y, toda la función, aquí voy a tener x derivada, x sin derivar, y aquí x con una potencia, en este caso x al cuadrado, es diferente de 0, diferente de 1. Por lo tanto, sí es una ecuación de Bernoulli, ¿ya? Y en este caso tendríamos una función que depende de f de y, ¿no? Y obviamente esta depende de y, ¿no? Eso es toda una función. Entonces, es una ecuación de Bernoulli. ¿Cómo resolvemos la ecuación de Bernoulli? Divido entre este término, entre x al cuadrado, y aquí tendría, entonces va a quedar x a la menos 2. Antes, obviamente, también para que sea exactamente Bernoulli, he dividido entre f cuadrado y, ¿no? Entonces, al dividir entre f cuadrado y, aquí quedaría 2 veces f' y, f de y con f cuadrado va a quedar abajo f de y. Aquí quedaría menos f' de y sobre f cuadrado de y, ¿ya? Ahora sí divido entre x al cuadrado, quedaría aquí x a la menos 2, aquí quedaría x entre x al cuadrado, x a la menos 1, y aquí sería libre. Cambio de variables siempre por este término que quedaría acá. Entonces z va a ser igual a x a la menos 1. Y esto va a ser igual a, derivando, la derivada de z respecto de y, porque estábamos si x es respecto de y, igual z voy a derivar respecto de y. Al derivar esto va a quedar menos 1, baja como coeficiente, x elevado a la menos 2, derivada de x respecto de y. Si cambiamos, me va a quedar acá esto, reemplazando en esta ecuación, x a la menos 2 por diferencial de x respecto de y va a ser igual a menos derivada de z respecto de y, ¿no? No olvidarnos este signo. Menos 2 veces f' de y sobre f de y, esto sería igual a z, y esto va a quedar menos f' de y sobre f cuadrado de y. Multiplicando por menos 1, la ecuación completamente es una ecuación lineal. Tengo z, la derivada de z, z sin derivar, y luego aquí libre. Por lo tanto, es una ecuación lineal. Todo esto va a ser mi P de Y, y todo esto va a ser mi Q de Y. Para este caso, bueno, lo he resuelto por variación de parámetros, ¿ya? Primero voy a resolver la ecuación homogénea. Entonces, la ecuación homogénea sería derivada de z respecto de y, más 2 veces f' de y sobre f de y, todo por z, ¿ya? Igual a 0. Hacemos que esto sea 0, ¿no? Entonces, esa sería nuestra ecuación homogénea. Separando las variables, este y de y viene aquí a multiplicar, este z viene acá a dividir, y todo esto lo llevo al otro lado. Va a cambiar de signo, va a ser menos 2, la integral de f' de y sobre f de y, diferencial de y. Integramos, y aquí tendríamos la integral de diferencial de z sobre z, va a ser igual al logaritmo de z. Y acá tengo que integrar menos 2 y tengo que integrar esta función. Aquí tener mucho cuidado, no es simplemente y, es una función de y, o sea, es desconocida, nuestra función es desconocida, aquí tenemos su derivada. Por lo tanto, para poder integrar esto, no lo haría directamente así, sino voy a aplicar el criterio de integración cuando tenemos sustitución,
o lo que llamamos, si tengo en el numerador la derivada de lo del denominador, directamente la integral va a ser el logaritmo del denominador. Voy a utilizar esa propiedad. Entonces, si es esto f de y, arriba está f' de y, su derivada, entonces simplemente la integral de esta expresión va a ser el logaritmo del denominador, es decir, de f de y. De tal forma que si nosotros deriváramos esto, va a ser 1 sobre f de y, por regla de la cadena, la derivada de lo de adentro, derivada de f de y va a ser f' de y. ¿Ya? Con eso entonces ya tengo esta integral. Tener un poquito de cuidado acá porque en este parcial todos me han integrado como si fuera y simplemente, una función de y obviamente sacaban otra integral. Y tendría que ser todo con respecto a la función de y, ya no al total. Entonces una vez integrado, de aquí, de esta serie, voy a sacar, despejar z. Despejando z, simplemente voy a aplicar el exponencial, se va el logaritmo, va a quedar z, e elevado a la menos 2 logaritmo de f de y. Este menos 2 dentro de este logaritmo puede subir como exponente de f de y el logaritmo con el exponencial se va y me va a quedar simplemente f de y elevado a la menos 2, o de esta forma. Y también teníamos e por e a la c, y el e a la c, como esta constante no está terminada, va a ser la misma constante c. Entonces el resultado de la solución homogénea sería c sobre f cuadrado de y. Como es variación de parámetros, la solución particular, cambiamos de la solución homogénea, el parámetro lo volvemos variable. En este caso, mi variable independiente es y, entonces el parámetro va a variar respecto de y. Reemplazando esto en la ecuación no homogénea, básicamente en esta ecuación, acá, ya la ecuación no homogénea, tendríamos que tener la derivada y', o z', perdón, más 2 veces f de y, f' de y sobre f de y por z, igual f' de y sobre f cuadrado de y. Entonces, derivamos esto, como son dos funciones, sería una división. La derivada de esta división sería el primero derivando c' de y por el segundo sin derivar, f cuadrado de y, menos el primero sin derivar, c de y, por la derivada del segundo. La derivada del segundo va a ser 2 veces f de y por f' de y, ya, o sea, regla de la cadena. Y todo sobre el segundo al cuadrado, f cuarta de y. Más, estamos reemplazando acá, 2 veces f' de y sobre f de y, todo por z, y z es c de y sobre f cuadrado de y, igual a f' de y sobre f cuadrado de y. Vamos a hacer algunas operaciones. Aquí vemos, tengo este menos 2 c de y, f de y, f' de y, este f de y con este f cuarta quedaría en el denominador f cubo, ¿ya? Y aquí tenemos esa misma expresión, ¿no? 2f' de y, c de y, f de y por f cuadrado, f cubo de y. Pero es con signo positivo y este signo negativo, estos dos se van a simplificar. Solo quedaría de acá esto, c' de y por f cuadrado de y sobre f cuarta de y, quedaría c' de y sobre f cuadrado de y. Y aquí f' de y sobre f cuadrado de y. Estos dos se pueden simplificar y me quedaría que c' de y es igual a f' de y. Integrando los dos, esto va a quedar c de y esto va a quedar simplemente f de y. Por lo tanto, la solución particular, volvemos acá, es igual a c de y sobre f cuadrado de y. Como c de y es igual a c de y es igual a f de y, ¿no? Entonces, reemplazando acá f de y con este f cuadrado de y se simplifica y va a quedar 1 sobre f de y nada más, la solución particular. Finalmente, hemos dicho la solución general va a ser la suma de la solución homogénea más la solución particular. Solución homogénea c sobre f cuadrado de y más la solución
particular 1 sobre f de y. Y por último, tengo que volver a la variable original. Recordamos que z, hemos dicho que sea igual a x a la menos 1. Entonces voy a cambiar, en vez de z, voy a poner x a la menos 1 o 1 sobre x igual a esta expresión. Con lo que tendría el resultado. ¿Ya? Esto es bien importante que tengan cuidado. Es una función de y. Muchos he visto que en este examen lo han tomado como si fuera solamente una variable f, pero esta es una función de y. Tranquilamente yo podría variar este mismo problema, poner acá, digamos, inventarme una función cualquiera, ¿no? De y, digamos, arco tangente de y al cuadrado, arco tangente cuadrado de y, aquí tendríamos 2 arco tangente cuadrado de y aquí tendría que ser 1 sobre 1 más y cuadrado, porque sería la derivada. Y así, ¿no? Entonces, reemplazando esto, aparentemente la ecuación igual parecería más compleja, pero si ven bien, de esta forma se debería poder resolver esta ecuación. ¿Ya? Para cualquier función de y. ¿Dudas? ¿Consulta? No hice ninguna. Ya. Pues como pueden ver es bastante sencillo. Las ecuaciones lineales, ecuaciones de Bernoulli son bastante sencillas. Podríamos decir igual procedimental, no hay mucho que cranear, diríamos, o sea, porque directamente identifico la ecuación lineal y a partir de eso es paso por paso, ¿no? O sea, como un recetario. Lo único complicado va a ser al final posiblemente las integrales finales al momento de resolver, pero después es bien sencillo. Las otras ecuaciones tienen un poquito más de detalle. Por ejemplo, el caso de una ecuación de factor integrante, tengo que un poquito buscar o encontrar el método. Peor todavía si es un factor integrante del tipo de U de Z, tengo que buscar varios, probar. Ahí hay un poquito de dificultad, ¿no? Ahora bien, pero después los demás son pasos. En muchos casos incluso decía que esto que es solamente seguir la receta directamente y saber integrar y no deberíamos tener problemas con este tipo de ecuaciones. Bien. Hemos
visto dos ecuaciones lineales, ecuación de Bernoulli. Podemos entrar a ver lo que son las ecuaciones de Riccati, pero bueno, tiene un poquito más de tiempo para las ecuaciones de Riccati, por lo cual podrían, por el poco tiempo que tenemos, va a quedar a medias. Podríamos ver ahora lo siguiente, tal vez igual darles nuevamente un ejercicio para que ustedes puedan resolver, o tal vez, no sé, alguna consulta que han tenido, algún tipo de ejercicio, más o menos de que tengan algún tipo de dudas hasta lo que hemos visto hasta el momento.